A mí me dan susto. Todas estas cosas me dan susto. Bueno, pues continuamos con la última conferencia de la última sesión de este año, a cargo de la profesora Ana Valenciano, que va a hablarnos sobre el romancero como vehículo de propaganda política. Quería comentarles que la profesora Ana Valenciano es catedrática emérita de la Universidad Complutense e investigadora del Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal. Se ha dedicado principalmente a investigar los géneros literarios de tradición oral, la literatura hispanoamericana y el romancero panhispánico. Son como sus tres grandes núcleos de investigación. Ha impartido docencia de literatura hispanoamericana en el departamento y también en los cursos de doctorado. Entre sus publicaciones destacamos La flor de la marañuela, romancero general de las Islas Canarias, y colaboraciones en diversos volúmenes colectivos, como el de la serie Romancero Tradicional de las Lenguas Hispánicas o en el Catálogo General del Romancero. Y por último, me gustaría también destacar que ha participado en numerosos proyectos de investigación financiada. Y bueno, sin más dilación... Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Mercedes. Y muchas gracias, Ana, por dos cosas. La primera, ya sabes mi admiración por ti, por la pelea que te traes para organizar las cosas. Y la segunda gracias es una felicitación por saber elegir a tus colaboradores. Lo sabes hacer. Vamos allá. Felicito a los que han resistido esta sesión tan larga. Y yo les voy a hablar del romancero noticiero. Realmente sí encaja con el título, que es un proyecto que yo tengo y realmente, vamos, que me han encargado y me da vergüenza no haberlo hecho. Y esta conferencia me ha servido para rememorar un poco el orden, qué romances, cómo funcionan, cuál es el problema, etcétera, etcétera. O sea que en realidad lo que les voy a comunicar es mis reflexiones sobre ese tipo de trabajo, que sería, si Dios quiere, un romancero tradicional. Lo voy a leer porque es la manera de no pasarme demasiado. He cortado un poquito para no alargarnos tanto. El repertorio de romances históricos noticieros secularmente compartido por españoles y portugueses, y espero que Pedro Ferrer me esté escuchando, es un asunto obviamente tratado por los grandes estudiosos del género desde Menéndez Pidal y Catalán, si nos quedamos en la escuela tradicionalista, hasta época reciente. El primero, poco entusiasta en cuanto a la valoración poética de la moderna tradición. Catalán, distanciado paulatinamente del tratamiento igualitario de las dos etapas del romancero. Di Stéfano, que con su simpática ironía ha reconocido públicamente y en varias ocasiones no entender el funcionamiento de los romances de la tradición oral moderna en la forma en que lo entendía Catalán y en consecuencia de los que nos consideramos en la línea de Menéndez Pidal y de Catalán. Un artículo bastante reciente de Vicente Beltrán intitulado Génesis del romance y difusión del romancero, ideología política y propaganda, aborda desde su inicial respeto al tradicionalismo el estudio de una serie de romances linajísticos, en muchos casos portugueses, en su opinión desatendidos por don Ramón por tres razones. La dimensión nacional que don Ramón atribuyó al romancero, lo tardío de las manifestaciones conservadas y, para mí, lo más significativo, su carácter a veces no tradicional.
Sin negar el carácter castellanocentrista de parte de los estudios encuadrados en la línea pidalina, un asunto recientemente comentado por nuestra colega Sandra Boto, esas 3 razones enumeradas por Beltrán justificarían, a mi modo de ver, el desinterés de don Ramón por esas cuestiones, quien pese a su fecunda trayectoria investigadora, algo tendría que dejar para sus colegas. Desde luego, no se trata aquí de rebatir, Dios me libre, los fundamentos teóricos de los maestros, sino de matizar en la medida de lo posible los límites ciertamente difusos que demarcan algunas vías de acercamiento al estudio del romancero tradicional, en este caso del romancero antiguo, un género, el romancero tradicional, como sabemos, extraordinariamente expandido en el espacio y en el tiempo. Se trata, en último término, de una reflexión, como os decía, que reaviva mi propia memoria sobre cuestiones que han incidido de alguna forma en la ya larga trayectoria de las investigaciones de este género literario. Una de las cuestiones que obviamente le interesaba mucho a don Ramón Menéndez Pidal fue sin duda la antigüedad de los primeros romances documentados que nos remontan a la Edad Media, enlazando en opinión del maestro con la épica más difusa en cuanto a las fechas concretas que la historia documentada en las crónicas, en teoría, y digo siempre en teoría, más fidedigna, como los romances noticieros. En consecuencia, el estudio de los romances noticieros, histórico-noticieros, nos permitiría aproximarnos al suceso histórico que en el pasado justificó la existencia de los correspondientes romances y, en última instancia, aunque siempre con reservas, al origen de estas narraciones. Unos sucesos romanceados en un momento concreto, pero casi siempre olvidados por la memoria colectiva de los depositarios del romancero, una vez que ese suceso concreto había perdido actualidad. En suma, estos asuntos históricos se muestran muy vulnerables a su desaparición en la tradición oral moderna, que reaparece en el primer cuarto del siglo XIX. Porque, como ha dicho Antonio Cid, para pervivir en la memoria colectiva, la balada debe desprenderse de lo particular histórico y adquirir una generalidad y verosimilitud novelesca. Perviven a costa de modificaciones muy profundas que dejan casi reconocibles los elementos históricos primitivos, remataba Antonio. Sin embargo, y pese a la natural evolución de los relatos recreados oralmente, se siguen reflejando hechos y comportamientos que apenas se distancian de los contenidos más o menos manipulados ideológicamente de los textos viejos. Esto es interesantísimo. El Cid, por ejemplo, sigue actuando con prepotencia ante el rey en los textos conservados en el romancero de tradición oral moderna, algo impensable en otros personajes romancísticos frente a la autoridad de cualquier rey. Si un rey dice algo, delgadina, que se dé por violada porque no tiene solución. No cabe lucubrar que los modernos informantes sefardíes de Oriente o del norte de África, privilegiados depositarios del repertorio cidiano entrevistados el pasado siglo, tuvieran noticia del prepotente comportamiento del Cid. En consecuencia, para acercarnos a los posibles orígenes del género romancístico, es importante adentrarnos en el estudio de los que se han considerado primero romances noticieros, a veces les llamamos noticiosos, de referente hispánico. Los primeros fechables si nos atenemos
a la posible cercanía de los sucesos narrados en las crónicas con el relato del correspondiente romance. Estimadas las características que nos ofrecen algunos relatos poéticos que tratan de personajes o sucesos que precedieron al reinado de Fernando IV, 1285-1312, podemos considerar que el romance que se refiere a su emplazamiento es el primero en Castilla entre los que nos son conocidos, que presenta señales evidentes de tradicionalidad. El primero, que por su estilo puede ser considerado tradicional. Del mencionado romance, denominado el emplazamiento de Fernando IV, oficialmente en Ansonancia O, queda poco por decir después de un excelente trabajo publicado por Di Stefano en la Nueva Revista de Filología Hispánica en 1988. La base del poema está documentada en la crónica y muy probablemente por primera vez en el manuscrito E de la crónica de Alfonso XI, fechada en 1376. Procede de una narración legendaria que alcanza, aunque solo en parte, al contenido del poema y que afecta negativamente al mencionado rey, pues el relato poético asume que la muerte del monarca en un día previamente determinado, fecha que confirman las crónicas, se debió a una amenaza explícita en el romance por la injusticia cometida con dos de sus vasallos, los hermanos Carvajales, a los que el rey mandó despeñar en cuanto oyó las acusaciones. Allí habló el menor de ellos, que era más acostumbrado: emplazamos el buen rey para ante el rey de lo alto, que de hoy en 30 días que tú has de ser al plazo. Además de haber matado a Juan Alfonso de Benavides, así de pasada, asunto que calla el romance, se les acusaba, según un pliego de Cambridge, de que le robaban la tierra y le corrían el campo, que le fuerzan las doncellas a tuerto y a sin guisado. Este suceso legendario, que afectaba directamente al rey, debió de ser exitoso en su tiempo porque se conserva en lo que entendemos por dos tipos de versiones diferenciadas: las que sitúan directamente a Fernando IV en Martos, en Jaén, un alcaudete, reproducida en el pliego de Cambridge antes citado, además de algún fragmento, a lo que se añade una versión que parece definitivamente perdida en los archivos de Toledo, pero pese a que fue buscada y rebuscada a finales de los 80 del pasado año por Víctor Infantes, a quien Di Stefano, me parece precioso, aludía como no resignado cazador del manuscrito toledano perdido. Un segundo tipo de versiones van precedidas de un añadido, cambio de sonancia en eo, que describe al injusto rey como muy piadoso, lo que don Ramón, como no, retrasando las fechas, interpretó en su día como las penitencias cuaresmales de Fernando III, de quien, según opinión tradicional, escribía don Ramón, procede la costumbre de servir nuestros reyes la comida a los pobres el jueves de la cena, episodio al que se refiere el mencionado pegadizo. Di Stefano disiente de la opinión de don Ramón, en este caso por varias razones, entre otras porque aunque los citados versos cargados de piedad se convenían más al tercero que al cuarto de los Fernandos, el contenido de ese probable pegadizo, decía Di Stefano, encaja muy bien con la lección de nuestro romance, cuyo relato es tradicionalmente un exemplum de caída de príncipes de gran eficacia. Este segundo grupo de versiones, que comienza Baladme Nuestra Señora, sí se reprodujo y muy repetidamente en cancioneros y pliegos sueltos del siglo XVI. Tanto Menéndez Pidal como Catalán consideraron que era precisamente este romance el cantado por los llamados rústicos, al que se refería Juan de Mena, aunque Catalán no concretara, creo, no estoy segura, a qué tipo de versión aludía Mena.
En su laberinto de fortuna, acabado en 1444, Mena dedicaba una de sus coplas, la 287, a las glorias de los reyes de Castilla, donde reconocemos a Sancho IV y a Fernando IV, el último protagonista del romance. Aquel que al caudete ganó batallando, del cual se dice morir emplazado, de los que de Marto somos despeñados, según dicen rústicos de este cantante. Con la elegancia que le caracteriza, Di Stéfano vuelve a disentir en este caso a medias de los dos estudiosos anteriores. Es verosímil, aunque algo opinable. Un texto cantado no debía por qué tener a la fuerza la forma de romance. Escribía Di Stéfano en la revista de Filología. Pero ya es materia muy opinable, me dice más, inferir de los versos de Juan de Mena que hacia 1544 eran los rústicos quienes cantaban el sabido romance de los Carvajales que empieza balas Nuestra Señora. El argumento en contra de la segunda afirmación de Menéndez Pidal es clarísimo. No debió de ser la versión que comienza balas Nuestra Señora, porque el texto que comienza en Alcaudete, San Buen Rey, etc., se había documentado con mucha anterioridad. Finalmente, Di Stéfano concluye. Lo que se transparenta en los versos de Juan de Mena es que se cantaba un texto que podemos razonablemente suponer poético. A ese texto, Mena parece atribuir la responsabilidad de la divulgación del relato. Y termino con el romance del emplazamiento de Fernando IV, señalando el tono tragicómico, que yo nunca lo había visto así, de algún verso de su discurso que podríamos leer en el nivel de la intriga como quizás, no sé, un énfasis en el castigo que el rey impone a los Carvajales. Informada de los desmanes de sus vasallos, de inmediato, esto es, los pies tienen el estribo que aún no ha descabalgado, el rey dicta sentencia. Mándales prender el rey y poner a buen recaudo. Mándales cortar los pies, mándales cortar las manos. Mandábalos despeñar de aquella peña de Marto. Y añade, o de la sierra de ello, porque caigan de más alto. Las fuentes conocidas del romancero antiguo no nos han facilitado noticia alguna sobre acontecimientos que atañan directamente al rey reconquistador Alfonso XI, sucesor de Fernando IV, el emplazado. 1312-1325, etapa de regencia más bien de tutorías y de constantes revueltas con la importante presencia de su abuela María de Molina, hasta que Alfonso XI obtuvo la mayoría de edad a los 14 años. Pues bien, en las constantes revueltas que ocurrieron durante las tutorías de Alfonso XI, estaba en primera línea el personaje central del siguiente romance, el magnate nobiliario Álvar Núñez de Osorio, prior de San Juan, que inicialmente ocupó la privanza alfonsina, protagonista en el poema de una rebelión fechada en 1328. Un romance estudiado por Diego Catalán en un trabajo rehecho sobre otro anterior y publicado en 1969. De este poema conocemos 3 textos antiguos y una versión representada por un pliego suelto del Escorial y otro de la Chapel Library reproducida en la Rosa de Timoneda, que parecen remontar a un arquetipo común que no conocemos, y una segunda versión recogida en la segunda parte de La Silva de Zaragoza de 1550, como sabe Mercedes, con algunos cambios, publicada otra vez en 1552. Se trata, como he dicho, de un suceso ocurrido en 1328 que obviamente favorece al prior, al que Catalán destacaba por su genio político, según las crónicas, que actúa con perspicacia y sale airoso de una situación ciertamente complicada. En forma de presentación dramática
propia, absolutamente propia del discurso del romancero, el poema comienza situándonos en un ambiente cortesano, cuando un tal García de Padilla aprovecha la ocasión para acusar al prior de adueñarse de consuegra e incitar al rey a que le convide a yantar, lo mate, lo haga pedazos y se lo entregue. Momento exacto en que hace su aparición el prior, otra fórmula clásica en el romancero. Ellos en aquesto estando, el prior llegado a: mantenga Dios a tu alteza y a tu corona real. Cuando el rey le pregunta por el castillo de Consuegra, el prior, sin dudar, le responde: el castillo con la villa, señor, a vuestro mandar. Evidentemente el rey no le ha creído, porque le convida a comer como le había propuesto el de Padilla. Pero el prior, receloso, buscando una disculpa y usando la identidad, que ahí ya empezamos con la recreación poética, seguramente se lo inventó el poeta que escribió el primer romance o después, no lo sabemos, sale a toda prisa hacia Consuegra. La disculpa es: deme licencia, tu alteza, licencia me quiera dar. Monjes nuevos han venido y velos a aposentar. Pase para la cocina donde su cocinero está. Así hablaba con él como si fuera su igual. Tomes estos mis vestidos, los tuyos me quieras dar, y ahora de mediodía salieras a pasear, para que le vean como si fuera él. Preparada la coartada, se dirige a su caballo para animarle en su escapada. Macho rucio, Dios te me quiera guardar. De dos ya me has escapado, con aquesta 3 serán. Presto le echaba la silla, comienza de caminar. Llegando al amanecer, pasa por Toledo. Medianoche era por filo, los gallos quieren cantar. Y finalmente arriba Consuegra a punto de amanecer. Antes que el gallo cantase, a Consuegra fue a llegar. Antes de entrar, se asegura de que no hay peligro. Digadesme, veladores, digadesme la verdad. Este castillo Consuegra, digades, ¿por quién está? El castillo con la villa, por el prior de San Juan. El prior entra en Consuegra, villa que evidentemente se había apropiado. Cuando llega el rey, y eso es curioso, la calificación del rey va encontrada en la distinta serie de versiones. O puede decir, él estando en aquesto, el mal rey llegado a, o puede decir, y él estando en aquesto, el buen rey llegado a. Una no tiene el malo y otra es el bueno. Pero ambas versiones coinciden con las crónicas y rematan con el claro triunfo del prior. Ábrame el buen prior, allá me dejes entrar, que por mi corona te juro de nunca te hacer el mal. Hacerlo vos, el buen rey, ahora en mi mano está. Mandábale abrir la puerta. Dale, muy bien de cenar. Los estudios, bueno, empezamos ahora con el ciclo del rey Don Pedro. Lo he tachado, pero quiero decirlo. Hay una edición de todos los romances de Don Pedro con textos del archivo incluido, hecha por Pedro Gómez en el año 59. A ver, os lo digo exacto, 54. Y es una edición muy bonita porque es una edición venal hecha en Valencia en la época de Amparo Soler y su marido, muy cuidada, ¿no? Creo que se tienen 300 ejemplares. O sea, que es yo creo que son las únicas versiones del archivo Menéndez Pidal que don Ramón las da generosamente, da los textos antiguos, que también se los busca por su cuenta, y le da los textos modernos del maestro y los publica, porque don Ramón, creo recordar algo, pues no es cierto, nunca publicó un romance entero porque tenía en la cabeza la idea del romancero tradicional de las lenguas hispánicas, donde irían completos todos los textos. Entonces él le simplifica siempre cortando los textos.
creo, pero no sé si me lo he inventado, se lo he oído a Diego o a lo mejor Polo lo sabe o Antonio seguro. Los estudios acerca de los romances de Don Pedro, como digo, son inabarcables, ¿no? Además de Catalán y Di Stéfano, este último, tanto en las informaciones aportadas en sus antologías como en estudios particulares, contamos con aproximaciones desde la sociolingüística. Por ejemplo, hay una tesis de Louise Müller-Singer, americana, o Gloria Chicote ha estudiado las estrategias discursivas tanto de las crónicas como del romance, en fin, ya hay miles de estudios. Por su parte, William Entwistle, considerado ya un clásico, que estudió a fondo la relación entre crónicas y romances, concluyó en su día que no había romances basados en sucesos de la historia española hasta que surgieron los referidos a Pedro I el Cruel. Como sabemos, Pedro I es hijo único de Alfonso XI y María de Portugal, pero Alfonso XI, por su parte, con Leonor de Guzmán, tiene un montón de hijos bastardos que son los que van a sustituir a Pedro I el Cruel después de asesinarlo en Montreal. Todo esto lo piensa. Podemos afirmar con suficiente certeza las fechas de los asuntos cantados en esta etapa referidos a la derrota y prisión de Juan de la Cerda, 1357, a la muerte del maestre de Santiago, 1358, y si fue cierto, que no lo sabemos, a la muerte de la reina Doña Blanca, esposa legítima de Pedro el Cruel, 1361. Como sabemos, abandonada por el rey a los 2 días del casamiento. Incluso podemos fechar por aproximación el momento de creación del romance que narra la Solo podemos fechar por aproximación el romance que narra la historia del hijo de Doña Blanca y el maestre. Por supuesto, imposible que pudiera incluirse en la crónica de Ayala. No iba a decir que el maestre y la reina estaban como estaban. A lo que se suman aquellos poemas que aluden a los nefastos augurios, tones, profecías, etcétera, que anuncian la muerte del rey Don Pedro. Más tarde, no vamos a hablar de eso porque no da hueco, pero más tarde, y obviamente ya son artificiosos, eruditos, etcétera, hay montones de romances hablando de las maldades del rey Don Pedro. Como os digo, no vamos a hablar de eso. Empezamos por el relato denominado Prisión de Don Juan de la Cerda, que parece ser un romance conservado en forma residual, del que únicamente se han recuperado 3 versos, inicialmente enigmáticos. Curiosamente, el único de los poemas de este periodo que se supone favorable a Don Pedro. Los 3 versos son los siguientes. Mi compadre Comezallas, qué mal consejo me dio. Otro, como que no tiene nada que ver. A ellos, compadre, a ellos, que ellos jaboneros son, nunca viera jaboneros vender también su jabón. De nuevo fue Catalán, cómo no, el que rastreó en su día las cenizas de este poema referido a la derrota y prisión de Don Juan de la Cerda, que Catalán situó exactamente en 1357 y cuyo asunto, desde luego relatado por Ayala, consideró en su inicio surgido al calor de los hechos. Identificó a los jaboneros como sevillanos, a Gómez Arias como vasallo de la Cerda y organizador de la rebelión andaluza, y a Juan de la Cerda como un gran hombre, según Ayala, que anduvo conciliándose tanto con los hermanos Trastámara como con el rey Don Pedro, y que según
la documentación aragonesa se desnaturalizó del rey legítimo y se alió con sus enemigos, siendo finalmente derrotado por los sevillanos, los jaboneros, partidarios del rey Don Pedro en el río Candón. El romance en que se cuenta el nacimiento del hijo adulterino de la reina Doña Blanca, la esposa rechazada por Pedro el Cruel, y del maestre Don Fadrique, su hermano bastardo, circuló bastante el siglo XV, sin duda por el interés que en su difusión tenía la familia Enríquez y la propia Casa Real Castellana, para no ser tachados de judaísmo. Recuerden, ahora les digo el nombre. Nos es conocido a través de 4 textos y una cita. El más extenso fue impreso en la Sigla de Zaragoza de 1550. Otros 3 conservados en manuscritos son muy diferentes del impreso y derivan sin duda de un prototipo, pero las lecciones particulares de cada uno de ellos parecen depender de una transmisión del texto en parte escrita y en parte oral. Se trata de un relato excesivamente largo que no permite considerarlo plenamente tradicional a mi modo de ver, aunque su discurso presente ya claros signos de un cierto rodaje a través de la oralidad. Comienza con una clara alusión a que se trata de un cotilleo puro y duro que circulaba por todas partes. Entre la gente se indignó por cosas sabidas que del honrado maestre Don Fadrique de Castilla, hermano del rey Don Pedro, que por nombre del cual había, está la reina preñada, otros dicen que paría, entre los unos secretos, entre otros se publica, no se sabe por más cierto de que el vulgo lo decía. Doña Blanca no puede disimular su angustia, la reina de muy turbada no sabe lo que se haría a la disfamia tan fuerte que su casa padecía. Llama a su secretario en el romance, un tal Alonso Pérez, para reclamar la presencia del maestre que la Silva está disfrutando de la caza, aunque, y esto es importante, los manuscritos los sitúan en el cerco de Coimbra. Alcácer sido señora, con toda su montería. La reina intenta adjudicar al niño a una de sus doncellas. Ya, a ver lo que les parece a ustedes, aunque el discurso en que se expresa me parece que permite plantearse la duda. Que dentro de mis palacios una doncella paría, de todas las de mi casa, a quien yo muy más quería, al ánima me llegara, si en los reinos se sabía. Finalmente el secretario de la reina se hace cargo del niño para dárselo a criar a una dama de origen judío. Allá le lleva a criar dentro de la Andalucía a un lugar muy nombrado, que el Arenal se decía, a una ama le ha encargado, hermosa esa maravilla, Paloma tiene por nombre, esto es importante, según dicen por la villa, hija es de un tornadito y de una linda judía. Ese niño adulterino, que el romance supone hijo de Doña Blanca, reina de Castilla, y del maestre Don Fadrique, criado por una judía o una tal Doña Paloma, según el romance, acabaría siendo almirante de Castilla. Asimismo, continuaría el linaje de los Enríquez que ostentaba su padre, el maestre de Santiago, familia que acabaría encontrando con el rey católico. O sea, que el rey católico prefería descender de una familia bastarda que de su, creo que era la tal Paloma, era la madre de su bisabuela o algo así, pero era judía. Pero hay otros asuntos que asimismo merecen comentario en esta ocasión, porque si bien cuando Doña Blanca reclama la urgente presencia
del maestre, la versión del romance de la Silva de Zaragoza situaba al maestre de Santiago en una cacería, como hemos visto. Las tres versiones manuscritas lo sitúan precisamente en el cerco de Coimbra, y es en esa ciudad exactamente donde está el maestre cuando recibe la llamada del rey en el romance referido a su muerte, para acabar siendo asesinado en el Alcázar de Sevilla, lo que reforzaría la razón del asesinato. De todo lo anterior, cabe decir asimismo que los romanceristas crearon la serie de relatos contrarios a la figura del rey Don Pedro, el grupo de romanceristas, o uno, no sé, lo hicieron en forma de ciclo, lanzando unos romances por día. Yo me estaba ya en Coimbra, que yo me lo hube ganado, cuando me vinieron cartas del rey Don Pedro y mi hermano, que pueden saber los torneos que Sevilla se han armado. Así comienza la muerte del maestre, cuando le llama el rey para ir a la Alcázar de Sevilla, y ahí lo mata. De ese romance no vamos a hablar porque hablamos largo el año pasado, pero yo creo que es uno de los mejores romances antiguos y mejor conservados que hay. Y pasamos al poema referido a la muerte, o como con razón prefiere Díaz-Tárfano, más bien al asesinato de la reina Doña Blanca de Borbón, esposa legítima del rey Don Pedro. Un romance tremendamente dramático, como era de esperar, viniendo de los romanceristas afines a la casa de los Trastámara, aunque no sepamos con seguridad si finalmente Doña Blanca murió asesinada por orden de su marido legal Don Pedro. Creo que la crónica dice y la mandó matar. La verdad es que yo no lo he investigado. Empiezan las tres versiones estas que las consideran independientes. Doña María de Padilla, no os mostréis triste, no, si me descasé 2 veces, hícelo por vuestro amor y por hacer menosprecio de Doña Blanca de Borbón. A Medina Sidonia envío que me labren un pendón, será de color de sangre, de lágrimas su labor, tal pendón, Doña María, se hace por vuestro amor. Este comienzo que nos presenta, aunque indirectamente, a una Doña María profundamente entristecida por lo que está aconteciendo, es el punto a partir del cual me he atrevido, ya se lo he dicho, a disentir del maestro Díaz-Tárfano, que afirma en 2 de sus antologías que este relato rezuma injusta adversión a Doña María de Padilla. La narración continúa con el mandato del rey a Alonso Ortiz, caballero según Ayala, que estaba al cuidado de Doña Blanca, calificado en el romance como un honrado varón, que se atreve a negarse a cumplir la perversa orden del rey Don Pedro, con el consabido disgusto del monarca, que tanto en la crónica como en uno de los textos se retira sañudo. Respondió Alfonso Ortiz: eso, señor, no haré yo, que quien mata a su señora es aleve a su señor. Ayala constataba asimismo la negativa de Ortiz, y Don Pedro nada comenta en 2 de los textos, o como les decía, en una de las versiones se retira sañudo. Pasa la orden a unos maceros, en teoría en el romance, que encuentran en oración a Doña Blanca, que a su llegada cae desmayada. La reina, cuando los viera, casi muerta se cayó, mas después que en sí tornara, esforzada les habló. Y dirigiéndose a los maceros con un hilo de voz, con la voz flaca, temblando, esto a decir comenzó. Rematando el romance, según el manuscrito 1317 de la Nacional, de la Biblioteca de España ahora, haciendo explícito el perdón de Doña Blanca, sus lamentos y su muerte. Ya sea que venís, amigos, que mi alma lo sintió, no habéis vosotros culpa, pues el rey os envió. De Doña María de Padilla tampoco me quejo yo, que los daños que ella pudo siempre me los estorbó. Oh Francia, mi tierra buena, oh mi casa de Borbón, hoy cumplo 18 años, a 19 más no. El rey no me ha conocido, virgen y mártir me doy. Yo os perdono mi muerte, también al rey mi señor, pues que matarme le place, alegre lo sufro yo.
Los romanceros le dan prisa, ella pide confesión, sale vestida de luto y pidiendo a Dios perdón, danle golpes con las mazas y así, sin culpa, murió. No cabe duda de que el romance enfatiza la razón por la que el rey quiere matar a su esposa, por su amante, pero, y además la quiere matar con insistencia y crudeza. Pero doña María de Padilla no tiene voz en este romance, que en las 3 versiones documentadas se está llorando, y además en esta versión, que yo imagino conocerá Di Stefano, que además en esta última versión dice que los daños que ella pudo siempre me los estorbó. Yo creo que es terrible contra don Pedro, pero no es de los peores contra doña María. Bueno, es que dice ya. Finalmente acabamos con la serie de romances con el cerco de Baeza, que nos sitúa en torno a 1368, un texto de un romance fronterizo, muy breve y solo documentado en el pasado por Argote de Molina en su Nobleza de Andalucía, publicado en Sevilla en 1588. 11 versos suficientes para darnos noticia del apodo del rey don Pedro, al que su hermano Enrique le había adjudicado el sobrenombre de Pero Gil. Difundir su traicionero pacto con el rey moro Abdal-Amir y hacer explícita su derrota final. Cercada tiene Baeza, tiene un estilo completamente distinto. Cercada tiene Baeza, ese arraiz Abdal-Amir con 80.000 peones, caballeros 5.000, y con él va ese traidor, el traidor de Pero Gil. El rey moro Mohammad manda tocar su añafil. La puerta de Betmar la empiezan a combatir, ponen escalas al muro, comienzan a conquerir. Granada tiene una torre, no la puede resistir, primero va ganando. Pero Luis Fernández va adelante a que ese caudillo ardil arremete contra Abdala, comienza a desferir, cortádole a la cabeza, los demás dan a fuir. En definitiva, termino, parece evidente el carácter propagandístico de los muchos romances que debieron de circular al calor de los acontecimientos entre los siglos XIV y XVI. Romances castellanos, en este caso, que hemos dado en llamar noticiosos o noticieros. Maledicencia política elaborada por poetas de la corte, que circularon tanto en los ambientes cortesanos como en boca del llamado pueblo llano. Pero si nos atenemos a la lógica, esos poetas cortesanos no tendrían por qué ceñirse estrictamente a los sucesos, por tratarse precisamente de textos poéticos, y que sin desviarse de su objetivo propagandístico y político, pudieron añadir detalles extracronísticos inventados por esos poetas cortesanos, conscientes de su labor asimismo literaria. O también puede ser que una vez incorporadas a la cadena de transmisión oral tradicional y aumentada la distancia del suceso concreto del que surgió el relato, el poema se olvida. Es lo más normal. O bien, en el caso contrario, los poemas se podían haber desarrollado en direcciones varias mediante la acción de las variantes. En cuanto a las fechas de esos romances, obviamente son tentativas, porque absolutamente de acuerdo con lo que decía el maestro de los maestros, en la primera página del volumen 2 de su romancero hispánico, ¿cómo nace un romance? No lo podemos saber. Muchas gracias.